Buenos días, alumnos. Buenos días. Con la obra de arte de mis nietos, de mi nietito. Obra de arte del niño. Listo. Buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase de la semana 14, que nos corresponde hoy día. En el antes no podía entrar por lo que no estaba activado o sea, entré, pero no estaba activado la cámara y el micro, por eso es que tuve que salir. Muy bien. Por favor, quisiera saber si se me escucha y se ve la pantalla. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, profesora. profesora. Buenos días. Buenos días, ok. Entonces vamos a comenzar. Hoy día nos toca la clase de motivación, ¿no? Una clase que está ligada directamente a todas las acciones que nosotros hacemos. No te mueves si es que no hay conducta motivada, o si es que no hay una situación que te lleve a hacer algo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Que está en diferentes gradientes. Si tú en este momento te encuentras aquí escuchando la clase es porque tienes una conducta motivada, amigo. ¿Te das cuenta? Si no, no lo hicieras. Aparte de que tienes una conducta motivada que va de corto a largo plazo. Pongamos la mayoría de ustedes están pues con la situación de querer lograr un objetivo. Entonces quiere decir que la motivación siempre va consecuentemente a un logro. ¿Te das cuenta? Entonces todas las cosas que hacemos, todas las acciones que nosotros hacemos en todo momento, tienen en el plano consciente que estar bajo una acción de motivación. No te direccionas por direccionar. No te direccionas, mira, bajo una situación, pues, de que vas como un autómata, ¿no? A la derecha, a la izquierda, sin ningún sentido. Imposible, ¿no? Por eso es que ante todos tus actos, sean los biológicos y sean los psicológicos, están directamente vinculados a tu necesidad de hacer algo, biológico o psicológico. Cuando vas a comer es porque tienes hambre, es biológico. Cuando vas a dormir es porque tienes sueño, ¿no? Y específicamente las acciones biológicas homeostáticas de nuestro cuerpo obedecen a necesidad biológica. Y tienes que cumplirlas, especialmente las homeostáticas, sí o sí, porque si no, el cuerpo muere, ¿no? En cambio, en lo psicológico tenemos como característica que lo hacemos bajo una pasión, lo hacemos bajo una situación en razón de querer, de anhelar, ¿no? De desear. Y en específico, ya sea en el plano personal como también sea en el plano social. ¿A qué me refiero personal y social? Pongamos tú ahorita si estudias, te obligas a repasar, te obligas a quitar tus espacios de entretenimiento, de goce, ¿no? Y te dedicas solo a practicar, a repasar, a estudiar tus temas. Es porque en ti hay una motivación personal, ¿entiendes? Lo haces principalmente porque es algo personal. Pero ocurre que tal vez tú en el plano, además de lo personal, tú lo haces porque tú quieres tener darles, ¿no? Mayor bienestar a tu familia. Esa es una motivación social. Y se juntan a veces, en muchos de los casos se juntan a dos. En otros es muy específico lo social o es específico lo personal. Pongamos, ¿por qué quieres estudiar tal carrera? Ah, es que mi mamá me ha dicho, mi papá, mi tío, mi esto. Ah, la motivación no está a nivel personal. No está a nivel intrínseco. Está a nivel extrínseco.
¿te das cuenta? Pero si tal vez te dicen, ¿y esta carrera por qué estás siguiendo? Ah, no, no, desde que estaba en primaria, me gustaba esto y lo otro, yo conocí muchas de estas cosas que tiene lo que yo voy a estudiar cuando yo estaba desde antes, o sea, tiene un factor ahí a nivel histórico que dio lugar a lo intrínseco. ¿Entiendes eso? A lo que realmente tú anhelas, quieres, porque la motivación intrínseca tiene como característica que no surge muchas veces de la noche a la mañana. Tiene un historial que va desde que eras desde antes, que tiene que ver con gusto, tiene que ver con bienestar, tiene que ver pues con qué, con pasión, ¿no? Con las ganas, el deseo, la vehemencia de querer hacer algo. Pero la motivación extrínseca no. La motivación extrínseca a veces es llevarse del otro o hacerlo por el otro, ¿no? Entonces, esas son dos cositas base que hay que anhelar. Acá tenemos una imagen inicial, ¿ah? En donde vamos a observar, no se quiere mover un ratito. Vamos a observar a una persona muy conocida a nivel mundial, ¿no? Obtuvo el premio Nobel, ¿no? En física. Y él realmente, en razón de un tipo de enfermedad que le dio a nivel neurodegenerativa, él, él no dejó de batallar a su pasión, a su anhelo, a su deseo, a su vehemencia intrínseca. ¿Entienden eso? O sea, su motivación de él tenía un sentido a algo que realmente a él lo levantaba, lo hacía, le daba lugar a todo aquello que él a nivel investigativa seguía y seguía, aún teniendo una enfermedad que realmente era incurable, ¿no? Como es el ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? A él le dio esa enfermedad y realmente la detectó cuando él estaba en el plano universitario. Y bueno, a través de muchos años él continuó con esa enfermedad. Bueno, la facilidad también que tuvo él es de que tenía recursos, ¿no? Y los recursos le dio lugar prácticamente a que él pueda, pues, sustentar, protegerse, tratar, porque no es a cura, sino tratar en el sentido de lo paliativo, ¿no? Pero no es eso el plano en razón de la enfermedad, el plano que se describe acá en razón de este personaje, ¿no? Es que realmente aunque tenía ese impedimento que era por una neurodegeneración progresiva, entonces él no paró. Hasta que al último él se comunicaba a través de su vista. Por eso esa pantalla que ustedes ven ahí adelante de él, realmente tenía la característica él de poder comunicarse a través del movimiento de sus pupilas. Porque ese tipo de enfermedad tiene como característica atacar en casi su 100% al sistema nervioso periférico a nivel somático, pero no la parte del sistema nervioso central, que eso sí, en cierta forma lo va a hacer, pero en la parte final de la enfermedad, pero no a todo la parte paliativa que se hace hasta que él realmente bueno, pues porque la enfermedad mata, ¿no? Entonces, mira, acá te dice, aunque no puedo moverme, en ese entonces, pues, aunque no pudo moverse, ¿no? Y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Esa es la característica de la motivación intrínseca. Eres libre.
manejas toda tu pasión, tu anhelo, tu ideativa, tu creatividad, tu imaginación, en razón de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te apasiona. Por eso es que cuando se elige una carrera, se tiene que elegir más por motivación intrínseca, no por motivación extrínseca, o sea, más porque tú quieres, tú deseas, tú anhelas, tú te apasionas hacia lo que vas a hacer. No puede decirte otra persona qué carrera vas a hacer, porque hay muchos casos de gente que estudia una carrera que no le gusta, porque se lo dijo mamá, papá, fulano, mengano, sultano. Y después cuando está en la carrera, ya no la quiere. Ya no quiere saber nada de ella, hasta la odia. Por eso es que prefieren, y creo que has de haber observado gente, que tiene una carrera, pero está tratando de estudiar otra y trabajando en otra cosa, porque no la quiere su carrera, no la estima, no la ama. Por eso es que varios de los que han de saber sobre lo que es vocación, la vocación hacia una carrera es como que buscas una pareja. Amas, mira, amas. ¿Entiendes eso? Amas, así como amas a una persona, así vas a amar una carrera. Lo malo es de que la persona te puede defraudar. La persona que amas, pues como tú sabes, pues, ¿no? Puede hacer la trampa o bueno, ya no la llegas, ya no la sigues queriendo. Pero la carrera no. En el caso de la vocación, en la parte motivacional de querer hacer una carrera, bajo la motivación intrínseca, no, ese es imposible. Ese es un amor como que fuera el primer amor. ¿Entiendes eso? No muere. Y eso es la situación en especial que tienes que buscar. Hablando de pasiones, tenemos a deportistas que realmente ellas también se han connotado, ¿no? Y si se dan cuenta, la connotación en especial de ellas fue también a nivel intrínseco. Ya después se extienden en razón de ver la situación de familia, nación. Es que ya la perseverancia que mantienen va a estar dado específicamente no solo a que ellas quieran conseguir una medalla para ellas, sino que las consiguen a la vez para su nación, para su familia, para ser orgullo de su nación. Esta necesidad en el caso de Hawkins, en el caso de Inés Melchor y en el caso de Gladys Tejada, son necesidades psicológicas. ¿Te das cuenta? Necesidades psicológicas del logro, necesidades que realmente se enfrascaron en ellos y dieron una motivación intrínseca rica en todo aquello que ellos les pusieron fuerza, perseverancia, insistieron, ¿no? La batallaron, la lucharon. ¿Ok? Por eso la temática de hoy día está directamente vinculada a la definición, proceso motivacional, clases de necesidades, jerarquía de las necesidades de Maslow, ¿no? Y los tipos de motivación tanto extrínseca como intrínseca. ¿Ok? En razón de eso, es que nosotros ya podemos manifestar, ¿no? Cómo, de qué manera y de qué situaciones se basa toda esta teoría de la motivación. Comenzamos con este cuadrito para que ustedes vean en plano como un mapa conceptual. Si hablamos específicamente de motivación, lo único que mueve a la motivación, lo único que puede dar lugar a que este proceso se active, son las necesidades.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay algún tipo de necesidad, sea biológica o fisiológica, o sea psicológica, ya sea en el plano personal o social, no, el sujeto no se mueve. ¿Entiendes? Por eso es que todas las acciones que tú haces, todas las conductas que tú haces, tienen un factor motivacional. ¿Basado en qué? En la necesidad. Y ese factor motivacional, ¿ya?, es lo que se considera que es lo principal para que el sujeto accione. Es lo principal para que el sujeto se mueva. Por eso es que no te mueves con un solo factor, o sea, no te mueves bajo una sola necesidad, eso es mentira. Aquellas personas que digan, no, no, yo solo me muevo por esto, mentira. Tú tienes necesidades biológicas y necesidades psicológicas, biológicas o fisiológicas y psicológicas. ¿Entiendes? O sea, son dos tipos de necesidades que realmente el sujeto tiene, que en sí se dividen en diferentes necesidades. Por eso es que son diferentes factores, que son los que hacen que te muevas. En razón de todas las acciones que tú haces en el día, en la situación mediata o inmediata, todas se direccionan por ese tipo de factores, direccionadas principalmente por la necesidad, sea psicológica o sea biológica. Esas necesidades lo que hacen son, pues, manejan esas fuerzas internas. Por eso es que es lo que hace, pues, que vibres, ¿no? Por eso dice, factores que energizan. ¿Y por qué? Porque siempre nos están llevando hacia algo nos lleva, hacia algo, nos direcciona. O sea, el comportamiento lo sigue llevando, no un solo comportamiento, varios. Mira, tú nada más en razón de lo que haces. Tu meta es ingresar ahorita a la universidad. ¿Ah? ¿Qué necesidades psicológicas? Porque ingresar a la universidad es una necesidad psicológica. ¿Para qué? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Las necesidades que se subordinan a esa necesidad de ingresar. Ah, que tienes que saber este curso, tienes que tener estrategia, tienes que dominar esto, tienes que saber los procesos del examen, tienes que... ¿Cuántas necesidades son las que tienes que comenzar a ordenar y equilibrar? Equilibrar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que logres la meta, pues, para que la logres. Si tú todo eso, lo que está atrás de la meta, no lo organizas ni lo comienzas a dar lugar a acción, de lo simple a lo complejo, ¿ya? No vas a poder lograr el equilibrio, sea en el plano biológico o sea en el plano psicológico. Por eso es que planteada una situación no resuelta, una necesidad, porque una necesidad no es resuelta, se comienza a mover el cuerpo, ya sea en el plano biológico, psicológico, pero cuando está esa situación en movimiento, el cuerpo está en desequilibrio, ya sea en el plano biológico o psicológico. ¿Qué es lo que te impulsa especialmente y te direcciona a que logres el equilibrio? Te mueves a las metas. Digo metas porque son varias. ¿Te das cuenta? En tiempo mediato e inmediato. Son varias. Hoy día, ¿qué cosa quieres hacer en todo el día? Está planificado, ¿verdad? Hay varias metas hoy día. ¿Y qué cosas quieres de hacer acá a 3 meses, 2 meses, un mes, a 1 año, 2 años, 5 años? ¿Qué cosas quieres? Hay metas, ¿verdad? Hay metas. Por eso se dice en tiempo inmediato y tiempo mediato. ¿Ok? Entonces, mira, si hablamos de este mismo cuadrito aquí, vamos a tener el concepto mejor precisado. La motivación
tienes que entender que es un proceso cognitivo superior que se da en el plano voluntario, ¿ya? Voluntario, consciente, planificado, organizado, que es la parte psicológica del ser humano. Y se da en un plano involuntario, dirigido en la mayor parte, esta parte involuntaria, por situaciones biológicas preestablecidas, ya por tu propio organismo, y controlados y regulados por el hipotalámico hipoficiario y la formación reticular. Acá, en esta parte de esta motivación biológica, te digo algo bien claro. No mandas. Pero sí, si lo agredes, si no lo cumples como te lo pide, sí te trae estragos. Y los estragos son enfermedades. Por eso, ¿tienes que dormir 8 horas? Sí. ¿Tienes que comer cada 4 o 5 horas? Sí. ¿Tienes que hidratarte? Sí. ¿Ok? 3 necesidades básicas que realmente son dadas bajo la motivación que regula este hipotalámico hipoficiario y la formación reticular. Si el sujeto no garantiza esto, ¿de qué le vale lo voluntario? Por eso yo no sé si es que te has dado cuenta. ¿De qué te vale estudiar? ¿De qué te vale prepararte si te estás descuidando del cuerpo? Si te estás descuidando de tu alimento, de tu agua, de tu sueño, ¿de qué te vale? ¿Qué quieres? ¿Ingresar para morir? ¿O condicionarte una enfermedad que después no sale? ¿Para qué estudias? O sea, te haces daño tú mismo. No puede ser posible. Estas cosas van hilvanadas, concatenadas, enlazadas. Tienes que cuidar tu situación de tu cuerpo y también tienes que lograr tus objetivos psicológicos que te hayas plasmado, ya sea a nivel personal como a nivel social. ¿Ya? En psicología, motivación, proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza sus recursos y mantiene una determinada conducta con el propósito de lograr una meta. ¿Te das cuenta? Una determinada conducta, que vuelvo a decirte, se dice que es una determinada conducta, pero son conductas en general concatenadas. ¿Entiendes? Porque tú no haces solo una sola conducta. Tú haces una serie de acciones de lo simple a lo complejo, pero se habla solo en lo simple para que se pueda entender más rápido. ¿Ok? Y si ves este cuadrito que está acá, es el mismo cuadrito anterior. ¿En qué está basada la motivación? En factores que son necesidades. Esos factores o necesidades son los que dan la energía, son los que dan el movimiento, son los que dan las fuerzas internas, ya sean biológicas o psicológicas, que mientras no estén satisfechas, están dando como consecuencia que el cuerpo tenga un desequilibrio. Porque hay algo que se quiere lograr, hay algo, hay una meta, hay una dirección hacia el logro de algo. Cuando se logra el objetivo, ya sea biológico o psicológico, se dice que ha habido un equilibrio, que ha habido un restablecer el equilibrio, si es que es algo que siempre ocurre, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ocurre casi siempre? Bueno, pues alimento, sueño, hay que restablecer ese equilibrio, ¿no? Y en el caso de algo nuevo es algo que es un logro inmediato. En todas circunstancias, en restablecer o lograr algo nuevo, es un logro, es conseguir algo, ¿ya? Por eso es que se dice que el factor motivacional fundamental de la motivación es la necesidad, ¿ok? Si nos vamos a algunos ejemplos, mira acá en este plano, vemos a dos situaciones. Una es la psicológica y la otra es la biológica. En el caso de lo psicológico, este sujeto quiere ser un médico.
Pero hasta que no logre obtener una resolución, un certificado de la universidad sobre eso, todo eso está en proceso de motivación. ¿Entiendes eso? Por ende, esa necesidad sigue siendo una fuerza interna que lo está direccionando al sujeto a la meta. Pero ese es un plano psicológico. Lograr querer tener una casa, querer tener una familia, querer tener un buen trabajo, son necesidades psicológicas, ¿ok? Todo aquello que está en razón de lo que tú quieras conseguir, en el plano de tu deseo, tu pasión por una satisfacción, ya sea personal o social, es psicológico, ¿ya? Pero todo aquello que ataque a tu cuerpo se enmarca como necesidad biológica y principalmente está en razón ya sea de tu homeostasis o ya sea de tus sentidos. Acá, como ves en el ejemplo, el sujeto está con frío, enmarca un factor de necesidad que le da lugar a que el cuerpo se mueva de una manera determinada ante lo que está sintiendo, que lo recibe un receptor. Y tiene que ir a la meta, pues, para restablecer el equilibrio. ¿Cómo es que puede restablecer eso? Única y exclusivamente en razón de lo que ya haya aprendido, pues. La gente puede estar con frío, pero no muere de frío. Se trata de de abrigar. Se trata de proteger, ya sea frío, calor, ¿no? Nos protegemos. Tiene hambre, come, tiene sed, toma agua, ¿no? Pero esos son equilibrios del cuerpo. Y ese equilibrio del cuerpo son los que más establecen situaciones biológicas, homeostáticas, fisiológicas. ¿Ok? Por eso, esta partecita tienes que entenderlo bien, que son dos tipos de necesidades que se presentan. Necesidades psicológicas y necesidades biológicas. Y esas necesidades son las que dan lugar a que se mueva el cuerpo. En el caso de las psicológicas a nivel mental, ¿verdad? A nivel cognitivo, a nivel psicológico. Y en el caso de las biológicas a nivel fisiológico. Pero una vez que están y no resueltas, lo que hay es desequilibrio. Y al sujeto lo obliga o lo lleva o lo mantiene en una situación que le establece un impulso para establecer ese equilibrio. Pero con la única intención de ¿qué? De lograr la meta. Pongamos, en la psicológica es un logro. Y en lo biológico es un equilibrio biológico, homeostático, fisiológico. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos aquí en razón de esto? De que los factores son diversos en razón de lo que hayas aprendido. No fue de la noche a la mañana que se te meten en la cabecita cosas, no. Históricamente has tenido conocimiento de muchas cosas, pero biológicamente se establecen códigos genéticos que ya están ahí. Por eso es que el cuerpo, en razón de su propia situación biológica, ya tiene necesidades propias. Y esas son las necesidades propias, especialmente las vitales, las reguladoras, la homeostáticas, que tienes que cumplirlas sí o sí. O sea, si tú tienes, vamos a poner hambre, tienes que comer. Si tienes que dormir, tienes que dormir. Si hay mucho sol sobre tu piel, tienes que protegerte, mira, sí o sí. Porque si no lo hicieras, esas necesidades tienen como característica traer dificultades biológicas, fisiológicas, por eso hay enfermedad. Y puede llegar hasta la muerte.
Afectivas, este plano afectivo no ocurrió en ti de la noche a la mañana. El plano afectivo en todos ustedes ha ocurrido ¿cuándo? Uy, ha ocurrido, puede de que saliste del útero. ¿Y qué cosa dio como consecuencia ese plano afectivo? Que realmente pues logres primero el apego, pues no lo que hemos conversado en la clase de bases sociales, ¿no? El apego, mira, una situación afectiva que va construyéndose, ¿no? Y va haciéndose interactivo no solamente entre madre e hijo y papá, ¿no? Es extensivo. Vas extendiendo esa parte afectiva de hasta dónde, hasta a diferentes personas que conoces y vas conociendo. Entonces esa parte afectiva sigue estando ahí hasta que llega a planos en donde esa parte afectiva, ¿no? Es la que te da confianza, te da seguridad en lo que estás haciendo. Y aparte, es lo que te va a dar alegría, ¿no? Y vas a tú también, en razón de esa parte afectiva, es que vas a poder identificar socialmente la pareja que va a ser y que con la que tú vas a decidir. En lo conductual, hay diferentes acciones que queremos lograr, diferentes. No solamente conseguir un diploma, un logro en especial. No, 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 no. Se pone este tipo de característica para que ustedes realmente observen que siempre buscamos querer conseguir algo. Siempre buscan, pongamos, tú quieres comprarte un zapato, te sales a las tiendas a comprar un par de zapatos ¿cuál es el logro? El logro es que compras, pero no es que te fue premio, sino que lo conseguiste en lo que fuiste a buscar. Pero también ha ocurrido que hay gente que se ha ido a comprar un zapato y ha venido descontento de lo que no compró lo que hubiera querido, porque a la hora que ya lo pagó todo se desanimó y todo, hace cosas, ¿verdad? Pero ya son sutilezas en cómo se presenta un logro. El logro en palabra es el conseguir principalmente lo que te habías propuesto, pero no es exactamente triunfo, ¿ok? Ese triunfo de tener una medalla, de eso no necesariamente. O sea, nosotros planificamos diferentes cosas en el día y la satisfacción que tienes al final del día es de decir, mira, pude hacer esto, pude hacer lo otro, lograste, lo lograste, ¿no? Y no por lo que tú te has organizado individualmente, ¿no? Pero hay otros tipos de logros que sí son los premiados, ¿no? Como obtener pues el primer puesto, ¿no? Son otros tipos de logros, ¿no? Yo a lo que voy y te llevo es de que la conducta motivada siempre está en razón de una consecuencia, de tener que conseguir algo que te habías planificado. Ese es un logro, ¿ya? A nivel ético, ¿qué tiene la conducta de nosotros cuando nos movemos en el plano social principalmente? ¿Cómo se direcciona? La conducta cuando se mueve en el plano social, ¿ya? Maneja aprendizajes morales, aprendizajes éticos. Pongamos tú porque te da la gana de ir a agarrar las cosas de fulano, mengano y sultano, no lo puedes hacer. Ahí está envuelto la ética, la moral, o sea, tienes aprendizajes que hacen que la conducta motivada sea direccionada en razón del respeto, en razón de la responsabilidad, la disciplina, la organización, oye, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? La ética te lleva a proceder de una manera adecuada, tanto en el plano personal como en el plano social. Y cognitivo, son aprendizajes que has tenido. Tú tienes una línea de acción aprendida, una línea de acción aprendida. Si ves aquí esta flechita de acá, este es histórico para ti, esta flechita.
Esta flechita va desde que comienzas a tener uso de razón hasta la actualidad. ¿Y qué cosa es lo que ocurre? Que lo que has hecho es adquirir aprendizajes, aprendizajes, aprendizajes. Esos aprendizajes son los que han sido ricos en ti para valorar situaciones en razón de lo que deseas, lo que quieras, lo que anhelas, lo que te apasiona. Por eso no surge nada de la noche a la mañana cuando tú quieres hacer algo, mira. Especialmente en el plano psicológico, no surge, todo ha sido adquirido, aprendido. Y tiene que ver mucho ese aprendizaje con esta situación cognitiva. Todo lo que tú hayas, todos los procesos que tú hayas elaborado, sistematizado, ya sea en el plano emocional, ético, conductual, como te hayas movido, hasta biológicos, quedaron aprendidos en tu memoria. Y esa parte cognitiva, elaborativa, es lo que te hace procesar, pensar, te hace pues que anhelar, te hace sistematizar tus pensamientos, tu pensamiento, perdón, inducir, deducir, inferir, porque realmente hay todo ese plano cognitivo para poder motivarte a hacer cosas que realmente tú deseas. Por eso ahí viene la parte de mientras más sea lo que tú quieres, lo que tú deseas, es intrínseco, ¿entiendes? Y mientras más sea que otro quiere, es extrínseco. Y el ser humano tiene que moverse en primer lugar más por lo intrínseco. No es que tenga que descartar lo extrínseco, no, porque todos nosotros en el plano de ser sociales nos movemos también extrínsecamente. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros hacemos cosas y nos organizamos en hacer cosas, nos motivamos en hacer cosas, porque vamos a responder a lo social. Pongamos, tú no vas a estudiar una carrera para ti. ¿Te das cuenta? O sea, el médico no va a ser médico para curarse él. El profesor no va a ser profesor para enseñarse él. El ingeniero, el arquitecto, el tecnólogo, todas las carreras que están en proceso, no van a realizarlas para hacer para ellos mismos. Es imposible. Es parte de la motivación extrínseca. Pero lo que hace que parta que tú estudies una carrera no puede ser lo extrínseco. Tiene que partir principalmente por algo que te guste, por algo que tú realmente te apasione, o por algo que esté en ti, que eso es lo intrínseco. ¿Okay? Entonces, mira, esos son los factores motivacionales y podemos decir más sociales, estéticos, o sea, toda esa parte, ¿no? Que realmente enfrasca esto, nada más que uno de ellos, nada más es lo biológico, lo fisiológico. ¿Te das cuenta que esto sí o sí, tenemos que responder? Porque una persona que deja de comer ya comienza a desfallecer, pues. ¿Te das cuenta? Ya que el cuerpo comienza a colapsar. En el plano psicológico, lo que ocurre es de que si la persona no tiene buen control emocional, es donde realmente comienza psicológicamente a colapsar, pero es en un tiempo más largo, ¿no? Porque a las personas se les tiene que enseñar a tener control emocional. Cuando tienen buen control emocional, no colapsan fácilmente, pero cuando no lo tienen, caen en ansiedad generalizada, caen en depresión, caen en angustia, ¿no? En poca tolerancia a la frustración, que son los que llevan en una situación a largo plazo, a veces cuando la persona no es consistente y no se da cuenta, lleva otro tipo de enfermedades o trastornos, ¿ok? Entonces ahí estamos hablando en planos netamente psicológicos, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo que es
las necesidades en plano de imágenes. Las biológicas, como les manifestaba, está en sueño, hambre, sed, ¿no? Las situaciones que resaltan directamente a nivel de nuestros sentidos y nuestros procesos funcionales a nivel homeostático. Esto hay que acudir inmediatamente, hay que solucionar inmediatamente. Por eso no puede ser posible que estudies y te olvides de almorzar. No, la prioridad no es tu estudio, si es que quieres prepararte. La prioridad es tus alimentos. Porque si tú no tienes la energía, tanto satisfaciendo el sueño como hidratándote o comiendo, no tienes la energía. Ese cuerpo comienza a deteriorarse, principalmente comienzan a tener acciones disfuncionales a nivel hormonales. Y a veces hay personas que comienzan pues con el estómago. Lo primero que da en muchas de las personas que estudian mucho y no se hidratan ni se alimentan a las horas y no duermen bien, lo primero que a veces viene son las gastritis, ¿no? Y en otros vienen los insomnios, en otros ya vienen las cefaleas, ¿no? Pero estos ya son, o sea, cuando eso se va presentando, ya son anuncios. Son anuncios que hay que atenderlos, mira. Entonces ya te demora más tiempo. ¿Cómo va a ser que un chiquillo de 17 años acuda a unidad psicopedagógica diciendo que ya tiene gastritis? Como que realmente ya él ha tenido todo un peso de carga familiar que no obedece a que ocurra, mira, que ya tiene un trabajo donde tiene un jefe de personal que está atrás de él, que lo martiriza. Dios santo, ¿cómo una chiquilla de 17, 18 años va a decir que tiene gastritis? Es decir, porque hay un descuido de la necesidad biológica, ¿ok? A nivel conductual, hay gente que se conduce en razón de lo bueno y lo malo. Bueno y malo. Tu conducta, ¿cómo vamos a ponerlo en ejemplo claro? Esa persona que mata tiene conducta motivada para matar. Mire, es un sicario. ¿Pero para qué? Para un beneficio, un logro que realmente no satisface a la moral, a la ética. Y ustedes saben que al romper la norma social tiene sanción también a nivel social. Son personas que realmente están delinquiendo, son delincuentes. Pero hay gente que realmente ha trabajado, trabaja, hace sus proyectos y gana su dinerito, pues por eso es que tú también vas a estudiar porque vas a querer ganar tu sueldo, ¿no? Pero esas son las correspondencias del logro a un trabajo hecho y son conductas aceptables. Entonces, el ser humano se va a conducir en el plano social bien o mal, bien o mal. Aquí ya podemos cambiarle el número, que creo que este no es. Acá le vamos a tener que cambiar ya, porque ya ahora ya estamos para el 26. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que realmente el ser humano a nivel de las necesidades cognitivas se supone que llega a ascender, a subir escalones por conocimiento. ¿Verdad? Tú, por eso es que te preparas, pues. ¿Te preparas para qué te preparas? Te preparas para tener mayor cantidad de conocimiento y en razón de esa cantidad de conocimientos tú puedas lograr un buen examen, ¿no? Y todas las personas que realmente tienen como característica prepararse, lo que incrementan son pues sus necesidades y va observando sus necesidades cognitivas. Te falta conocimientos en tal curso, la necesidad de aprender más y fortalecer ese curso, ¿no? Y sobre todo tú ya haces un estudio de todo aquello que necesitas saber, conocer, aprender, está en razón de lo cognitivo. ¿Ok? Las afectivas, como te decía,
se extiende la situación afectiva, el apego desde pequeñito. Y va creciendo ya, y esta parte afectiva ya no solamente se hace en un plano a nivel intrapersonal, sino también a nivel interpersonal. Y las éticas morales, hemos hablado de organización, responsabilidad, disciplina, respeto, pero hay otras más que involucran al ser humano. Pongamos, ustedes saben que en el Perú los bomberos no son bien remunerados, ni siquiera tienen sueldo. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una tarea que ellos hacen, ¿por qué? Porque tienen valor de compromiso, de solidaridad con otros. Entonces, la ética, la moral, tiene mucho que ver en cómo y de qué manera el sujeto lo mueve a tareas diversas. ¿Ok? Hay otros ejemplos de los factores motivacionales. Hay gente que llega al plano en donde realmente ha tenido problemas en razón de accidentes, en razón pues de algunas dificultades de salud. Y cuando llega a ese plano, pues queda delicado. Entonces su necesidad se extiende, ¿no? Se extiende a tener una necesidad de rehabilitarse, pues. Por eso, si tú ves acá en este plano biológico, este sujeto siente dolor, siente fastidio, siente impotencia de poder andar, caminar. Entonces acude a situaciones de rehabilitación, que es otro tipo de necesidad, mira, a nivel biológico. A nivel afectivo, pasiones, acá como te enmarca, hubo un tiempo, especialmente cuando fue lo del mundial que ocurrió en Rusia, que mucha gente hasta ahora está endeudada pagando ese viajecito, ¿no? ¿Por qué? Porque en el plano afectivo había en ese sujeto una pasión, pues, y la pasión era por el fútbol, pues, en este caso, ¿no? Esa parte afectiva que también envuelve, que no es lo otro que te está comunicando, es esa otra parte afectiva que tiene la característica, el ser humano de ser vehemente y a veces hasta ciego, porque yo, Dios mío, si yo me voy a endeudar 10 años para irme a Rusia, yo no voy, pero hay otros que por pasión lo hacen, ¿no? Pero el asunto es de que esas son situaciones que enmarcan y aquellos que realmente estuvieron por ahí, tal vez tú también, que estuviste en tu casa, no solamente envolvió lo que era la pasión, sino también la identidad nacional, ¿no? Que tiene que ver en parte con esa afectividad. Entonces, mira, hay muchos valores éticos, ¿no? Que también nos ayudan a poder manejar todo eso. A nivel cognitivo hay muchos detalles cognitivos, por eso es que muchas de las tareas o las acciones que hace el sujeto a nivel cognitivo está en razón de lo que le gusta. Letras, números, espacial, ¿no? ¿Qué cosa le gusta más a ese sujeto? Por eso ese sujeto va a tener esa característica de poder direccionar. El proceso motivacional. La motivación no es estática, la motivación no se ve, la motivación se ve en conductas. ¿Te das cuenta? O sea, lo que nosotros vamos a observar es un proceso motivacional que solamente vamos a observarlo en cómo se mueve el sujeto. Pero tú no ves qué cosa le origina, pero sí solamente vas a ver cómo se mueve el sujeto y qué es lo que va a conseguir. Eso sí vemos, ¿te das cuenta? Pero no vemos lo que realmente, como quien dice, lo inicia, lo prende, le da lugar a que comience la viada. No lo ves. Por eso las etapas del proceso motivacional van a tener tres partes. Una que es el estado motivacional, que no lo ves. No observas ni sabes cómo es que se originó, porque esto es en el plano biológico, es exactamente enmarcado bajo situaciones de procesos o ritmos circadianos.
Y en el plano psicológico es enmarcado en razón de deseos, pasiones, situaciones psicológicas que realmente el sujeto las puede idear, pensar, y eso nadie la está mirando, ni la puede ver, ¿ok? La conducta motivada, eso sí observas tú, no solamente es una conducta, se dice conducta motivada por un referente metafórico, pero son conductas de conductas, ¿ok? Desde que se te prende el foco para hacer algo que está en razón del estado motivacional, el antecedente que lo da lugar a eso, hasta que lo consigues, que es el estado de satisfacción, son tal vez miles de conductas que vas a realizar. ¿Entiendes eso? Por eso se dice conducta motivada. Lo que vemos es cómo se mueve el sujeto, cómo avanza, cómo va para acá, para allá. Eso es lo que vemos. Nos vamos a quedar acá porque ustedes tienen que pasar a su break, ¿ya? Nos quedamos aquí y vamos avanzando dentro de unos 15 minutos. ¿Ok, jóvenes? Nos quedamos aquí. Ok, ya está el aviso. Nos vemos dentro de un ratito, jóvenes. Volvemos a la clase, jóvenes. Habíamos estado hablando en razón del proceso motivacional y este proceso tiene 3 etapas: estado motivacional, conducta motivada y estado de satisfacción, ¿verdad? Vemos también acá algunos ejemplos en razón de esto para que se pueda entender mejor. Y en lo que corresponde especialmente la necesidad biológica, el estado motivacional es el hambre, el sentir internamente la sensación. La conducta motivada está llevada a diferentes reacciones hasta que realmente el sujeto coma y satisfaga esa necesidad. En este es el caso del hambre, ¿no? En una situación psicológica, la elección de una carrera, estudiar esa carrera y realmente conseguir, ¿no? Un título, una situación que realmente amerite, que realmente la persona ha conseguido esa carrera, ¿ya? Si vamos a otro ejemplo, acá miren en este gráfico vemos la necesidad fisiológica de dormir, hay ganas de dormir. Hay la sensación, hay el cuerpo, demanda el descansar. El sujeto realmente lo que va a tender es a dormir. Y el estado de satisfacción, pues, está en razón de sentirse, pues, con las energías puestas, después de haber tenido un descanso reparador. La necesidad psicológica, igual, haber querido estudiar una carrera, ¿no? Practicarla, ejercerla, ¿no? Hasta que realmente logre una situación que lo reconozca, porque la verdad el logro está en el reconocimiento social, de que realmente tú, en el plano psicológico, el reconocimiento social en donde tú realmente, si es una carrera profesional, se dé lugar a que se observe que es evidente que tú lo has conseguido, ¿no? En el caso tenemos acá otro ejemplo, está la necesidad de la C, ¿no? Y también es igual, el estado motivacional lo va a demandar el cuerpo, la conducta motivada puede ser diversas, desde el sentido de hasta de ir a comprar, hasta tomar el agua, ¿no?
todo lo que hagas previo, todas las acciones previas que hagas hasta tomar el agua y que se consiga el estado de satisfacción. En el caso de la necesidad psicológica, ¿no? Hay unas ganas, unas ansias, ¿no? De querer conseguir algo, ya sea a nivel personal o a nivel social, y esa persona se prepara, maneja diferentes situaciones de rutinas, de ejercicios, asiste a diferentes eventos deportivos de entrenamiento, hasta que consigue, ¿no? Lo que realmente ella desea, ella aspira, que en este caso sería netamente una necesidad psicológica. Hay indicadores en la conducta motivada. Los indicadores de la conducta motivada, lo primero que ocurre en toda persona cuando realmente quiere hacer algo es elegir. No podemos nosotros hacer nada si es que no eliges, porque si es que estás en la diversidad de que esto, lo otro, estás en duda. Para reaccionar o ya tener toda una línea de acción en razón de conducta motivada, lo primero que nosotros tenemos que hacer es elegir. ¿Se dan cuenta? Y en esa elección, pues también está todo lo que hayas, ya garantice, ¿no? La planificación, la organización de cómo vayas a hacer las cosas, ¿no? Hay personas que realmente que cuando quieren hacer algo, quieren que las cosas ya se den de una vez. En este plano se tiene que reconocer que realmente a veces hay cosas que lo puedes obtener de inmediato y hay cosas que tienen una característica inmediata, pero aún así, las cosas que están en una situación inmediata, tienes que hacer cosas inmediatas para que llegues al final de eso. O sea, ¿a qué me refiero? Pongamos, tú has elegido estudiar para prepararte para el examen. El examen o el logro, vamos a poner así, de lograr una vacante, todavía se ve a fines de febrero. Pero de ahí hasta que se vea esa vacante, hay cosas que tienes que desarrollar de una vez, de una forma inmediata. ¿Qué cosa es eso inmediato que tienes que desarrollar? Tienes que acudir a clases, tienes que repasar, tienes que resolver tus ejercicios, tienes que ir después cada mes, ¿no? A los exámenes. Entonces quiere decir que hay cosas inmediatas que están más antes que lograr una carrera o lograr, perdón, el ingreso. Entonces, no, la conducta motivada no se mueve que inmediatamente vas a obtener el resultado, no. Pero sí hay cosas inmediatas que lo van edificando o lo van construyendo ese resultado. Y eso es lo que hay que aprender, que hay que ordenarse, hay que disciplinarse, hay que responsabilizarse en lo que se está haciendo, ¿no? Lo otro que enmarca, o otro indicador que enmarca la conducta motivada es el esfuerzo, pues. El que no le pone punch, el que no le pone ganas, el que no se entrega a lo que está haciendo es porque no hay motivación, ¿ah? No hay ganas, no hay pasión, no hay gusto. ¿Para qué estás haciendo eso si no te gusta? ¿Para qué? ¿Mm? La persona realmente tiene que tener esa iniciativa, ese esfuerzo de querer realmente lograr algo. Y el esfuerzo, lo que tiene como característica el esfuerzo es que hace ver a la persona con esa agresividad, esa entrega, ese lanzarse, ¿no? Ese es el esfuerzo, mira, es una conducta agresiva prácticamente. Porque el sujeto no es que cuando se dice agresión, no lo tomes en la forma de que realmente el sujeto va y está atacando, está maltratando a otro, no. Toda persona que quiere conseguir algo tiene que ser agresiva en el sentido de forzarse. O sea, la palabra agresión lo toman en término malo. Agresión no es violencia. ¿Entiendes eso? La palabra agresión
que se enmarca en este término está dado en el esfuerzo, en las ganas, en esa, no, acá ya no combinamos la persistencia, sino se confunde el concepto, ¿ya? En esas ganas de que tú le vas a poner y la entrega que le vas a dar al asunto de lo que estás haciendo. En ese término se habla acá de agresión. ¿Okay? Hay que tener esa fuerza, esa energía, ese avanzar, ese entregarse para que puedas hacer y lograr lo que tú quieres. Pero todo parte, pues, con que tú lo quieras hacer. Por eso les decía hace un buen rato que es muy importante la motivación intrínseca en lo que estás haciendo. Nada quita que a la vez sea extrínseca, pero en todo lo que hagamos tiene que comenzar con lo intrínseco, especialmente que tú lo quieras hacer, ¿no? El otro indicador que tiene la motivación es la persistencia. Que ya no salí en el primer examen, oh, ya están tirando la toalla, o si no, lo que dicen, la mayoría lo que manifiesta, no, voy a tener que cambiar el método. El método creo que está fallando, el método no falla, los métodos no fallan. Quien falle es la persona, en su desorden, en su desorganización, en su falta de disciplina, de responsabilidad. La persona es la que falla y tú no vas a estar cambiando metodología porque crees que es la metodología. No es que falla la metodología. A la final es realmente tú eres el que vas a hacer tu propia metodología de lo que has escuchado aquí, allá, más allá, donde lo que te han dicho. Cada quien ha ingresado a su metodología. Lo que a ti te dan son asesorías de cómo fue esto, cómo fue lo otro, es parte de qué te dicen de los métodos que utilizó cada quien. Pero tú estás utilizando tu propio método, pero si en ese método no le agregas la persistencia, el aceptar de que vas a fallar, que te vas a equivocar, si no le agregas eso, el aceptar que realmente algunas cosas no vas a poder hacer, y que vas a tener que insistir, si tú no le agregas eso, entonces va a haber muchas cosas que no vas a poder avanzar. A ver, acá creo que ha habido un ruido o algo. ¿Alguien quería decir algo? Hola, hola. No, me está claro. ¿Sí? ¿Algo ibas a preguntar? Hola. No, al menos yo no. Ok. Parece que pareció que se escucha algo, pero vamos a continuar, ¿ya? Entonces, mira, es muy importante la persistencia. Vuelvo a decirte, el persistir implica que tienes que ser valiente en aceptar que no sabes algunas cosas. A veces esa persistencia se ve un poco bajada porque el sujeto tiene como característica ser tal vez un ególatra, un vanidoso, un orgulloso. ¿Sabes qué? Mejor ponte y descríbete como que no sabes nada para que comience de cero y de esa manera no estés agarrándote de que, no, pero yo en el colegio dominaba matemáticas, yo en esto hacía esto muy bien, no hables del pasado. Tú realmente te enfrentas a cosas en donde realmente en el colegio tal vez te mintieron, mira. ¿Entiendes? A veces en el colegio te pueden haber mentido para que la verdad, pues si es colegio particular, vamos a ponerlo entre comillas. Te aprobaban para que sigas manteniéndote ahí en el colegio y más aún si eran varios hermanos, ¿no? O para que logren una propaganda con otros amigos, algo. Pero no había una necesidad ahí de ponerte un 0 o un 20, ¿no? En cambio aquí, en este tipo de concurso que tú tienes, no se ve la cara, no se ve quién es el que de la tarjeta óptica, no sabemos quién es, solamente vemos códigos
Y a la hora que pasa por la maquinita, por la computadora, tu tarjeta, sale la respuesta correcta, incorrecta, con los descuentos y todo. Y lo que tú nada más ahí, esa tarjeta, lo único que pide en el alumno es que pueda resolver o que tenga conocimiento de lo que se le pregunta. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué cosa es lo que te obliga ahora? Te obliga que tú tienes que saber. Pero ocurre que si en el colegio te dieron esa situación del orgullo en que el primer lugar, y esto, uy, esas cosas a ustedes lo destruyen, este tipo de acciones. Porque cuando fueron primeros lugares, a veces estos chicos que fueron primeros lugares en su colegio son los que más rápido se deprimen. Son los que más rápido tienen ansiedad generalizada. Son los que más rápido decaen psicológicamente. ¿Por qué? Porque manejan toda una imagen estereotipada que les dio un colegio. Y no persisten en razón de eso y creen que hay otra cosa que está pasando, otra cosa. Y no, lo único que acá está ocurriendo, miren, y de una vez tienes que entender que para que tú no logres una buena respuesta, o no tienes conocimiento, o no tienes velocidad, o no tienes control emocional. Y en la mayoría de las veces las personas que no persisten es porque las tres cosas no la tienen a la vez. Así que mejor date cuenta que necesitas saber, necesitas no solo saber, necesitas tener velocidad operativa a la hora que respondes una pregunta y que a la vez necesitas tener control emocional de no estar pensando que esto fue así, que cómo será después, que nada. Trata de estar tranquilo o tranquilas, estén todos bien y van a ver cómo les va bien las cosas. Si estás muy estereotipada, la persistencia es la que va a tambalear. ¿Entiendes eso? Y tú tienes que persistir porque más estamos en falta que tener. O sea, quiere decir que más te falta saber que ya lo tienes. Si tú piensas que ya tienes los conocimientos, no lo tienes. Mira, nada más te digo algo así. Del colegio saliste con un 20% de conocimiento. Pero a la hora que vas a dar un examen te piden cerca de un 100%. ¿Cuánto te falta? Lo que te falta es casi 80%. Aquellos que ya han estado en procesos en razón de aprender, de tratar de estar en academias, entonces ya han comenzado a romper esa valla de los 20% hace rato. Ya están aumentando 50, 60, ya estás llegando. Porque tú, cuando sales de la secundaria, es como que tienes que repetirla, mira, para ingresar a una nacional. Has repetido secundaria. No, pero yo era primer lugar, sí, pero eras primer lugar del 20% que te enseñaron. Pero no eres primer lugar del 100%. Así que tienes que aceptar que realmente no sabes. Tienes que saber, tienes que tener conocimiento, tienes que tener velocidad operativa para responder y tienes que tener control emocional. Eso tienes que entenderlo. Por eso la persistencia está dada en que reconozcas también y te pares en el piso y tengas que tener el sentido de realidad hacia dónde tienes que ir, cómo tienes que hacer, qué tienes que tolerar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, tenemos todo eso. Ahora, las necesidades se ubican principalmente en necesidades fisiológicas y necesidades psicológicas. Las necesidades fisiológicas son las que están directamente vinculadas a cómo biológicamente las controla el mismo organismo también o las regula. Por eso es que ahí tenemos las necesidades reguladoras y las necesidades no reguladoras. Entre las necesidades reguladoras tenemos la hambre, sed y sueño, que estas sí o sí se tienen que cumplir. En el caso de las necesidades no reguladoras, tenemos la motivación sexual, la conducta materna, el contacto físico, hasta el mismo apego, ¿no? Hasta la agresión. Esas son necesidades que nosotros tenemos. Pero no necesariamente el sujeto muere si
si no las practica. ¿Entiendes? O sea, el sujeto no va a morir de falta de conducta sexual. No va a morir por falta de conducta materna. No va a morir. ¿Se dan cuenta? Pero en el caso de hambre, sed y sueño, sí muere el sujeto. ¿Ah? En las psicológicas tenemos las personales y también están las sociales. Entre las personales tenemos competencia, determinación y sociabilidad, y entre las sociales poder, logro y afiliación. Vamos a explicar cada una de ellas. Las reguladoras, hambre, sed, sueño, están directamente regularizadas por el eje hipotalámico hipofisiario y por la formación reticular. En el caso del hambre y la sed, el proceso hormonal a nivel de ritmo circadiano se enmarca en toda una conducta del ser humano que lo lleva específicamente a regularles. Por eso es que inmediatamente hay señales en el cuerpo. Cuando tienes sed, la sequedad de la boca, ¿verdad? Cuando tienes hambre, la languidez, hasta el dolor de estómago. O sea, ahí mismo el cuerpo está avisando el nivel de emergencia en razón de la necesidad. En el caso del sueño, varios de ustedes seguro se han dado cuenta que cuando estás bien cansado, hasta los ojos solitos se cierran. O sea, el cansancio es lo que ya está diciendo que va a entrar el sueño. ¿Te das cuenta? Y si el sujeto no lo hace, no regula el descanso a nivel cortical, no regula el tono cortical. Y si el sujeto no regula el tono cortical con el dormir sus 8 horas, realmente al otro día estará en acción, pero está todo, hasta a veces hasta el ánimo, lo tiene todo mal, ¿no? Está malhumorado, ¿no? Está muy, si se puede decir, irracional, a veces hasta las respuestas son exabruptos, ¿no? Y todas esas cosas no son recomendables. ¿Ok? En el caso específico del sueño, realmente ustedes ya saben que la formación reticular que está a todo lo largo del tronco encefálico es la que irradia conexiones, contactos a nivel de todo el cerebro. Pero mientras esté en acción, estamos en actividad y ahí está funcionando principalmente Sara cuando el sujeto a nivel cognitivo está funcionando. ¿Cuándo es que el sujeto funciona a nivel cognitivo? Cuando conscientemente pues está activando situaciones de todos los procesos que tiene el sistema nervioso central superior. Por eso es que Sara disminuye la energía del cerebro porque está en acción, ¿no? Sistema activador reticular ascendente. En cambio, SAR es el que tiene como característica equilibrar, regular, aumentar esa energía, pero con el descanso, con el sueño reparador. Aquí en la formación reticular se enmarca en su funcionamiento todo un ritmo circadiano que va en razón de 16 horas SARA y 8 horas SAR. Por eso es que se te dice duerme tus 8 horas, porque 16 horas estás en full desgaste de energía, amigo. Y si tú quieres estudiar algo que realmente es muy difícil para ti, no lo agarres en las últimas horas del día. Agárralo temprano. ¿Para qué? Para que realmente estés más fresco en razón de lo que tú quieras estudiar. Por eso, Sara disminuye el tono cortical. Y SAR es el que realmente lo restablece o lo equilibra. Entonces, mira, esas son funciones biológicas. Ahora, en el caso de las necesidades fisiológicas no reguladoras, no cumplen funciones homeostáticas, pero sí está involucrado a acciones también del eje hipotalámico hipofisiario, pero en una situación en donde no necesariamente la situación biológica va a ser responsable de vida, ¿no?
Por eso el contacto físico, la conducta materna, el apego, la motivación sexual y la agresión son cosas que realmente, pongamos, cuando yo te hablaba en antes, es necesario tener agresión para realmente hacer una carrera, hay que tener esfuerzo, pero hay quienes no se esfuerzan, hay quienes ni siquiera la luchan, ¿entiendes eso? Así que, y no otro. Por eso te digo, no son necesidades que realmente marcan. Hay gente que tiene un contenido de deprivación sexual muy alto. Puede ser estereotipado por la religión, puede ser porque ya tal vez es una persona separada, viuda, ¿no? Puede ser, pero no enmarca que realmente esa persona muera, ¿ok? O que realmente sufra enormemente. Contacto físico. Ese contacto físico es necesario, está con nosotros cuando está, igual como los otros, pero ocurre de que si no hay, vive solo y a veces hay gente que se ha acostumbrado a vivir sola, ¿no? Y no necesariamente le tiene problemas por vivir sola. Conducta materna, no todos llegan a tener hijos, no todos llegan a acercarse como se acercan a otras personas, ¿no? Y el apego, acuérdate, a veces hay apego bueno, apego seguro, inseguro también. Y esa persona creció toda su vida bajo ese apego inseguro, ¿no? Entonces son cosas que están ahí, ¿no? Necesidades psicológicas personales, determinadas por los rasgos de la personalidad en especial, o sea, que hay una construcción de personalidad que da lugar a que la persona tenga unas características determinadas, ¿de verdad? Las tres necesidades que están relacionadas a estas son, es una competencia, acto, autoeficaz y autoconfiar. A nadie le gusta que le digan que no puede. A nadie. Por eso es que tú te esfuerzas. Tú la luchas para sentirte tú principalmente en tu autoevaluación acto, con confianza en lo que estás haciendo. Por eso te preparas. Por eso es que tú quieres demostrar que tú puedes. Porque, o sea, si te dice que quieres demostrar que tú puedes, tú lo que quieres demostrar es que tienes competencia. Tienes eso. Eso es lo que tú quieres. Donde vayas, estés donde estés, en el trabajo, donde vayas, tú quieres demostrar competencia. Porque te has dado cuenta que no es bueno y no es muy beneficioso que se vea que la persona es anulada porque no tiene esta inteligencia o destreza o habilidad para moverse dentro del entorno. Sociabilidad, pertenecer a un grupo. Algunos dicen, y esos son los errores que cometen algunas personas por su situación estereotipada, que puedan estar teniendo, y dicen, mejor estoy solo que mal acompañado, ¿no? Y yo puedo vivir sin nadie, estoy solo. No, mentira, realmente así estés viviendo solo, no estás solo. Necesitas al carnicero, al verdulero, al farmacéutico, necesitas al médico, ¿no? Necesitas al chofer, necesitamos a las personas. Tú no, si tú dices estoy solo, no puedo vivir, yo no necesito vivir con nadie, de hecho seguro cuando vas a dormir, cuando estás en tu casa, si estás solo, pues. Pero la realidad es de que nosotros no podemos vivir sin otros. Necesitamos obligado, porque imagínate, tú no vas a ir a traer la leche, tú no vas a ir a sembrar las verduras, tú no vas a ir a hacer las ropas. Nosotros somos sociales. ¿Entiendes eso? Tú solo no te vas a enseñar, tú no vas a, como te decía antes, no vas a estudiar una carrera, no vas a estudiar una carrera para que tú mismo te vayas a curar o te vayas a enseñar. No es así. Tú vas a estudiar una carrera para otro. ¿Entiendes? Entonces eres social, perteneces a un grupo. Determinación, autonomía, fuerza interna y causación personal. ¿Quién está escogiendo la carrera que tú vas a estudiar? ¿Quién está escogiendo?
No tiene que ser causación personal, no tiene que ser una situación autónoma, una fuerza interna que es la que te diga, quiero hacer esto. Pero cuando la persona le falta esa necesidad de determinación, tienen una personalidad de dependencia. Y eso no es nada bueno. ¿Entiendes eso? Porque las personas tienen que ser libres, tienen que tener la característica de saber qué cosas hacer ellos mismos, en razón de lo que ellos quieren. Por eso es que no pueden estar, mamá, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo escribo? ¿Cómo? No, 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 no. Tiene que haber una determinación. Mira que los que no tienen esa determinación se dicen que tienen un trastorno de personalidad o están en pro de un trastorno de personalidad, que es el trastorno dependiente de la personalidad. ¿Entiendes? Y eso no puede ser posible, pues. Las personas realmente ya cuando se están yendo a ser adultos, ya están yendo a ser adultos jóvenes, tienen que demostrar de una forma más hábil que sí son determinantes ellos mismos, son los que realmente originan lo que ellos quieren hacer. ¿Ok? Entonces, mira, esa es la característica en este tipo de necesidades, que son las necesidades personales. Necesidades psicológicas en el plano social. Son las que realmente han ido adquiriendo y construyendo las personas a través del tiempo, desde que nacieron. Por eso es que están determinadas por la educación, por la cultura, o sea, en su interacción social, estas necesidades han tenido como característica realmente construirse, ¿ok? Por eso es de que viene la necesidad de logro, necesidad de afiliación o necesidad de poder. Pongamos antes, cuando la gente era trivial, andaba en tribus, ¿no? La característica de los jóvenes era ser guerreros, ¿no? Ser cazadores, esa era su característica, pues, porque socialmente lo habían aprendido, pues. La cultura realmente se lo daba. Ahorita nuestra cultura es más cosmopolita, es más abierta al mundo, ya no están las personas en tribus, están en comunidades sociales que realmente enmarcan naciones en la mayoría de los casos. ¿Por qué te digo en la mayoría de los casos? Porque todavía hay tribus. Hay lugares que todavía están bien recónditos, que son especialmente aquellos que están lejos, pues, ¿no? De la civilización, todavía están primarios, ¿no? Hay algunos hay. Pero en la mayoría de los casos el mundo ya es cosmopolita y tiene como característica que queremos imitar, pues porque aprendemos, nos educamos, ¿verdad? Las culturas se hacen más ricas en razón de lo que está en la diversidad y da como característica que ya tú pienses y tengas anhelos, pasiones diversas. Pongamos ahí algunos de ustedes que seguro una de sus pasiones es conocer o especializarse en el extranjero, porque ya eres diverso, pues, ya eres cosmopolita en razón de todo lo que te presenta el mundo, ¿no? Entonces tus logros, tus situaciones en razón de lo que tú quieras hacer, o las expectativas que tengas en razón de lo que deseas hacer, ya es un poquito más amplia, más diversa. Por eso, las necesidades sociales son aprendidas, están enmarcadas por la educación, la cultura. Una de ellas es la afiliación. Aprendes a amar, aprendes a querer, aprendes a interactuar, aprendes a consolidarte a nivel afectivo con otros. Por eso tú estás en la escuela, amas, quieres a los que están ahí. En tu casa, de hecho, es donde comienza. ¿Entiendes? Vas al trabajo, amas, quieres a los que están ahí, unos más, otros menos, otros hasta indiferentes vas a ser.
En el caso de la universidad, igual, así va a ser, vayas donde vayas, vas a tener esas relaciones de afiliación, intimidad, amor y calidad en la relación. Lo que sí, no va a ser mucha gente la que va a estar cerca a ti, bien cerquita, va a ser poca. La familia es poca, pero aparte de la familia vas a extender a unos que otros más, pero no a todos. Tú en tu aula de clase puedes haber tenido 50 amigos, pero no amigos, 50 compañeros de clase, pero amigo, seguro era uno, dos o tres. ¿Me entiendes? Entonces esa afiliación, esa situación es algo que a veces en razón de grupo se hace extensivo porque todos manejan identidad de grupo. El aula tal, ¿no? O la nación tal. Entonces una afiliación en razón de identidad social, esa afiliación, porque yo cuando te hablaba de Rusia, en lo de Rusia realmente se manejaba en esa Olimpiada la identidad nacional, ¿no? Y es parte de lo social, pues. Entonces era una identidad y todos se unían, todos eran peruanos, ahí se unían, se identificaban, ¿no? Afiliación, pero son tipos de afiliación que tenemos nosotros. Poder, liderazgo, prestigio, estatus y control. La mayoría quiere tener ese tipo de liderazgo, de determinar situaciones grupales, la mayoría. Nada más que hay quienes se hacen buenos y hay quienes se hacen malos. Porque nada más te pongo en forma general a la Madre Teresa de Calcuta y a Hitler. Eran dos líderes, eran dos poderosos, ¿ok? Pero la diferencia está en cómo actuaron, te das cuenta cómo actuaron. ¿Tú qué tipo de líder quieres ser? ¿Tú qué tipo de poder quieres tener? ¿Bueno o malo? Porque si hablamos de un sicario y hablamos de alguien que trabaja para una ONG en ayuda del mundo, del pueblo, de las situaciones que se dan, también estamos hablando de liderazgos, de poder, ¿entiendes? Y ahí vemos diferencia. Por eso hay decisiones que hay que tomar en la vida, de qué tipo de liderazgo, poder quieres tener, ¿no? El logro marca una situación de mérito, excelencia y cómo el sujeto realmente se denota en cómo sale o sobresale sobre otras cosas. Pero el logro, para que realmente se manifieste como tal, debe de tener unas características de las cuales debemos de considerar a la hora que realmente nosotros actuamos. La primera característica que enmarca al logro es la característica de sentido de realidad. ¿Qué significa tener sentido de realidad en logro? Cuando la persona realmente tiene sentido de realidad, implica que realmente sabe lo que tiene, sabe lo que realmente hasta dónde da y sabe cómo es que debe de lucharla. No se enmarca en estereotipas ni se enmarca en la mentira, sino se enmarca en la realidad que mueve y en la realidad que vive. ¿Ok? Entonces no puedes mentirte, pues. No te puedes mentir. No, que yo sé matemática. Si ya van como 4 o 5 exámenes que has dado y siempre sale bajo de puntaje, es porque tienes que reconocerlo, pues. Porque si las pruebas están diciendo que no rindes y tú estás diciendo que sí sabes, ¿qué cosa ya hay? Ahí hay una diferencia enorme entre lo que es sí y no, ¿no? Mejor es que tú mismo no te mientas. Sentido de realidad. Fijación de los objetivos. Hay que organizarse bien, hay que planificarse bien, hay que saber de lo simple a lo complejo qué cosa voy avanzando. Excelencia significa buscar siempre la mejor calidad en razón de tus respuestas. Y esa mejor calidad implica procesar, pues, repetir, repasar, ¿entiendes eso? Estudiar, eso implica. Responsabilidad personal, o sea, no tienes que esperar. Mira, muchos de ustedes seguro que ya no necesitan ni siquiera que tu mamá te despierte.
Tú solito, tu ojito, tal hora, ¡tum!, se abrió ya. Es parte como tu cuerpo ya maneja un reloj biológico de responsabilidad personal, ¿no? Retroalimentación en el sentido de cómo y de qué manera vas tú mismo nutriéndote día a día de aquello nuevo, de aquellas variantes, de aquellas situaciones sistemáticas en razón de lo que quieras hacer o aprender. Y lo otro que tienes que valorar bastante es que no eres tú el que tiene que decir, no eres tú el que tienes que decir que eres muy bueno. Porque cuando tú dices que eres muy bueno, suena a ególatra, suena a narciso, suena a megalomaníaco, ¿entiendes? No, quien tiene que decir eso siempre son las consultas de expertos. Y la consulta de expertos son tus evaluadores, pues por eso es que un examen de admisión, atrás de ese examen de admisión hay una serie de profesores que hacen los exámenes. Y ellos son los expertos que están diciendo si pasas o no pasas de acuerdo a si das la respuesta correcta. Es lo mismo que va a ocurrir cuando salgas de la carrera. Es un jurado que va a decirte si sales o no, si tienes el título o no. Esa es la consulta de expertos. Ni hablar mientras estás en cada curso, en todo el ciclo, en todos los ciclos. Cada profesor es una consulta de expertos. ¿Ok? Entonces, tienes que entender que realmente el logro es algo que no es tanto lo que tú digas. Es más lo que ya otros garantizan y certifican en razón de lo que te han observado. ¿Ok? Un autor muy valioso entre nosotros es Maslow. Él nos habla de la pirámide de las necesidades y él nos habla específicamente de lo que vendría a ser las necesidades trascendentales y las necesidades de déficit. Las necesidades de déficit las tenemos todos, la mayoría, casi el 98% de la humanidad, mira. Fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de estima. Todos estamos aquí, todos, con grado de doctor, de maestría, mientras solamente trabajemos para satisfacer necesidades o somos necesidades de déficit. Pero las necesidades que están directamente vinculadas a algo más, a avanzar más, a continuar avanzando, son las necesidades de trascendencia. Y ahí es donde muchos están bajo la situación de su autorrealización, ¿no? Donde hay moralidad, creatividad, espontaneidad, solución de problemas, aceptación de hecho, desarrollo de la humanidad, ¿no? Se vinculan con lo que vendría a ser el cuidado del planeta, de la biodiversidad, ¿no? En cambio, muchas personas, te vuelvo a decir, acá es el 2% y acá el 98%. Debajo de esta línea marrón, el 98%. Por encima, solo el 2%. ¿Y acá por qué agrego esto? Porque realmente, cuando veamos la próxima clase, ya que sería la 16, la clase 16, las etapas del desarrollo moral, vamos a tomar esta partecita de acá, que solamente se vincula con ¿qué? Lo postconvencional con la necesidad trascendental. Ahí ya te lo explicaré. ¿Ok? Estas necesidades, entonces, mira que habla Maslow, son aquellas que realmente enmarcan mucho las mismas necesidades que hemos hablado hace un ratito, pero en una especie de jerarquía, ¿no? Siempre estando en el plano prioritario por ser la más amplia, las fisiológicas, la que sí o sí tienen que cumplirse, ¿ya? Lo otro que tenemos son los tipos de motivación. Y en los tipos de motivación tenemos la motivación intrínseca, que es la actividad realizada, ¿no? Es un fin en sí mismo porque produce satisfacción personal. Y la extrínseca, la actividad realizada con medio para lograr recompensas y o evitar castigos. Motivación intrínseca
intrínseco. Características. Se origina en el interior de cada persona. Vuelvo a decir, de tú mismo, de ti surge. ¿Ya? Hay pasión y vehemencia en lo que se establece o en la meta o en el objetivo que se plantea. Satisfacción personal de hacer bien las cosas por propia convicción. Lleva a la autorrealización, superación personal. Y utiliza estrategias metacognitivas para aprender y crecer. ¿Okay? Esas son las características de la motivación intrínseca. Ejemplos de motivación intrínseca. Querer ser profesional en ingeniería porque le nace, le apasiona las ciencias matemáticas. Ayuda en la Teletón porque se siente bien cuando lo hace. Y cantar y tocar guitarra por puro placer. Motivación extrínseca. Características de la motivación extrínseca. Se origina por resolver una recompensa o solución externa. Busca conseguir un objetivo en relación a los otros. Deseo de ser reconocido por los demás no le satisface la reprobación. Deseo de solucionar problemas ajenos. Y usa estímulos del ambiente para controlar y lograr el objetivo. Estímulos del ambiente, ¿ves? ¿Qué cosa puede usar? Dinero, puede usar la situación afectiva o situaciones de necesidades de otros. ¿Ok? Ejemplo de motivación extrínseca. Ejemplos. Querer ser profesional en ingeniería porque le han dicho que se gana mucho dinero. Ayudar en la Teletón para que lo vean en su trabajo y lo promuevan para un ascenso. Cantar y tocar guitarra a pedido del tío para contentar al abuelo. Ahora, estas dos motivaciones tienen como característica que pueden unirse cuando el sujeto realmente, cuando el sujeto está queriendo hacer algo, se pueden combinar, mira, ¿no? Por eso es de que cuando estas motivaciones se combinan, su característica que tienen es realmente en donde puede surgir bajo algo intrínseco, pero surge y da lugar a que realmente tenga la característica de extenderse, ¿ya? Hacia algo más extrínseco. Por eso mira acá, mira a los ejemplos nada más mismos que hemos dado, pero ya como para darte cuenta que puede, en una sola acción que tú hagas puede haber intrínseco y extrínseco, ¿ya? Querer ser profesional en ingeniería, porque le apasiona las ciencias matemáticas. Su padre y abuelo lo son, y la familia se sentiría muy orgullosa de él. ¿Te das cuenta? En el primer verso está bien combinado lo que es lo intrínseco, y en la parte final lo que es lo extrínseco. Y es así, funcionan las cosas también así. ¿Ok? Ayudar en la Teletón porque se siente bien cuando lo hace y desea que no sufran personas con dificultades de salud. ¿Ves? En la primera está lo intrínseco y en la segunda, en la última parte está lo extrínseco. Prepararse con pasión a cantar y tocar guitarra para darle una sorpresa a la abuela. Entonces, si te das cuenta, en las tres oraciones o ejemplos, vamos a poner así, en los tres ejemplos que hemos puesto acá, estamos combinando muy bien lo intrínseco y lo extrínseco, pero vuelvo a decirte, cuando se combinan estos, siempre la primera es la intrínseca. Y en todo lo que hagamos, cuando la persona maneja principalmente
lo que es la necesidad de determinación, o sea, esta necesidad, ¿ya? Cuando la maneja, realmente el sujeto siempre va a partir de lo intrínseco, autonomía, fuerza interna y causación personal. Y lo que debe de ocurrir siempre es que la persona tenga causación personal en sus acciones. Que se combine con lo social está muy bien, pero no debe ser que primero surja lo social, a no ser que sea de acuerdo a las circunstancias. ¿A qué me refiero de acuerdo a las circunstancias? Pongamos una conducta motivada, en donde el padre tiene que realmente que actuar inmediatamente por la situación de salud de su hijo, entonces eso sí, es extrínseco, pues. Está dolorido, está enfermo el hijo y necesita curarse, entonces ahí amerita las situaciones de que sea más extrínseco, pero a la vez combina, mira, lo intrínseco. ¿Por qué? Porque él como padre no quiere que realmente uno sufra a su hijo y tampoco él sufrir por la pérdida de su hijo. Pero se combinan, mira. ¿Te das cuenta? Pero tiene más peso lo social. Pero en la mayoría de los casos donde no haya esas urgencias, que es donde más nos movemos, lo que debe de ocurrir es más la determinación del ser humano en sus acciones. Determinación en sus acciones. ¿Entiendes eso? Por eso es que lo que va a surgir más en todo lo que tú hagas es motivación intrínseca. Debería. ¿Quién debe de escoger una carrera? ¿Quién debe de escoger una carrera? Ah, pues, ¿lo extrínseco o lo intrínseco? No, tienes que demostrar pasión, vehemencia a tu carrera, a tu meta. Tienes que demostrar satisfacción personal a lo que vas a hacer, porque tienes convicción en lo que vas a hacer. Pero si eso lo estás haciendo porque otro te lo está diciendo, entonces quiere decir que más es extrínseco. Y si es extrínseco, realmente, ¿cuánto durará? ¿Cuánto tiempo tolerarás? Lo que no haces porque a ti te gusta, no te lo vas a poner ni lo vas a hacer. Eso tienes que tomar bastante en cuenta cuando realmente escojas algo. Lo que sí, te vuelvo a indicar, qué bonito es cuando combinamos. Sí, es muy bonito. ¿Entiendes eso? Pero combinas bajo una situación también personal. ¿Ok? Entonces, mira, esas son las características que tiene este tipo. Voy a darte las claves más en sentido del tiempo, ¿ya? Y después cualquier preguntita que tú tengas en el minutito que queda lo vamos resolviendo, ¿ya? En la número 1 tenemos la D. En la número 1 la D. Número 2 tenemos B. ¿Ya? Número 2 B. Número 3 E. La 4 D. 5 B. 5B. 6 tenemos la B. 7 tenemos A. 8 tenemos C. 9 tenemos A. Y la 10 tenemos B. ¿Ok? ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta? ¿Entendieron bien las claves? A ver aquí, ahí aparece alguna pregunta. Ah,
Ya, muy bien, ahí ha habido alguien que de favor ha copiado también las claves en el chat. Muy bien, te agradezco enormemente. Solamente veo ahí un perrito, no veo el nombre. Ya. Muchas gracias para el que ha colaborado en poner las claves en el chat. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta que quieras hacer? ¿Mm? Acuérdate que realmente en el caso de de lo que es el proceso motivacional enmarca principalmente lo que es las necesidades. Y dentro de esas necesidades están las necesidades fisiológicas o biológicas y las necesidades psicológicas. Ahora, estas necesidades, tanto biológicas como psicológicas, enmarcan en todo aquello de lo que tú hayas experimentado y vivido, pero las biológicas o fisiológicas en especial ya tienen un marco referencial específicamente por los ejes que están relacionados al eje hipotalámico hipofisiario endocrino gonadal. En cambio, las psicológicas tienen más un trasfondo cultural, un trasfondo educativo. Por eso es que en el plano de todo lo que nosotros sabemos, tenemos, están directamente vinculados a lo afectivo, conductual, ético, cognitivo, de acuerdo a la trayectoria histórica que hayamos tenido en nuestro devenir histórico. Por eso es que muchas de las cosas que tú vas a hacer o vas a querer hacer están directamente a todos tus aprendizajes, que están directamente vinculados a cómo te moviste a nivel psicológico. ¿Ok? Entonces, mira, tomemos en cuenta eso. Y ahora también lo que tienes que tomar en cuenta es que las necesidades están enmarcadas en lo que es la motivación, y la motivación puede ser intrínseca y extrínseca. Y cuando se te habla de motivación intrínseca y extrínseca, tienes que connotar que realmente estas motivaciones, en el plano general, principalmente todas deben de ser más intrínsecas. Y no hay problema que las combinen, que estén las dos a la vez, pero principalmente la intrínseca es la que enmarca tu autodeterminación, tu libertad operativa de acción a nivel de tu personalidad. Jóvenes, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Que todo les vaya bien. Nos vemos, hasta luego. Ya le voy a dar pase al profesor que sí.